Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Sedano Alarcón. El tema del cual voy a hablarles es la insatisfacción con el modelo médico desde la psicología. Bueno, me pareció un tema importante porque analizando cuando, por ejemplo, Charcot comenzó la hipnosis, pues él era médico. Entonces, creo que la medicina llegó a interponer sus valores, sus maneras metodológicas de agrupar los conceptos y las enfermedades a un área donde no le venían del todo bien. Eh, Tiene una influencia del modelo médico muy importante, y creo que depende de la lógica de cada ciencia el cómo vamos a conceptualizar el comportamiento, por ejemplo, en este caso. Creo que no podemos etiquetar a los comportamientos como normales o anormales y decir que, por ejemplo, si tuviéramos una curva estadística, una campana de Gauss, que todo aquello que sale de la normalidad es enfermedad y lo que no sale pues es salud. Creo que cada individuo debería de dictar cuándo es un problema para sí mismo este concepto. Los conceptos de desviación, enfermedad o no enfermedad, o si requieren tratamientos, creo que depende más del individuo cuando para sí mismo existe esa necesidad, si es un problema o para quién es un problema. Estuve un poco revisando un libro que me pareció muy interesante de la psicología interconductual, Análisis contingencial de María de Lourdes Rodríguez Campuzano, metodología para el ámbito profesional de la UNAM. En este libro encuentro conceptos muy importantes acerca de cómo se filtra el concepto de enfermedad a la psicología y cuándo es o no pertinente, según estos modelos que la medicina se apropia, cuándo es o no prudente eliminar comportamientos anormales, eh, y si hay sujetos o hay sujetos problema, que es lo que más me llamó la atención. O sea, podría haber sujetos problema. Creo que es muy duro el hecho de decirlo de este modo y de si es bueno o es malo, o es anormal, o es atípico, o es desviado. Algo que yo no puedo juzgar desde mi sociedad. Existen múltiples tipos de sociedad y cada una tiene sus normas diferentes, a lo mejor no escritas, no en papel, pero tiene conceptos diferentes de lo que es normal o normal, o lo que es socialmente y no es socialmente aceptado. Entonces, si yo fuera psicólogo clínico y yo estuviera analizando a personas, creo que el hecho de que no comulgue o no esté dentro de mi escala de valores la situación en cuestión, no me da el derecho de decir que alguien es anormal, porque yo no vivo su realidad, yo no vivo su día a día como él. Por ejemplo, noté según este libro y lo que estaba yo checando es que no deberíamos de llamar pacientes a las personas que acuden al psicólogo, más bien serían usuarios, porque si yo digo paciente estoy afirmando que está enfermo y que necesita que lo curen, y no siempre es así. Por lo tanto, yo no puedo decir que le voy a dar un tratamiento, a lo mejor voy a hacer una intervención, más bien voy a hacer una intervención. Y cuando ya esté cierto de lo que estoy haciendo con él, el equivalente a lo que a lo mejor sería un tratamiento, pues podría yo llamarle asesoría psicológica, pero no podría yo llamarle terapia, porque terapia necesita a alguien que tiene un problema y que está enfermo. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que uno de mis hermanos, no es cierto, un primo mío, tenía tendencias a ser zurdo. Y lo que hacían era amarrarle la mano izquierda con una bufanda, así como un cabestrillo, para que ocupara la derecha. Entonces, ¿por qué tengo que llevar a la norma a este niño, mi primo, y obligarlo a que escriba con la derecha como la gran mayoría?
Creo que simplemente tiene otras capacidades, tiene otras maneras de funcionar su cerebro en las que para él es perfectamente funcional. Afortunadamente yo recuerdo a ese primo, ahora tendrá como 26 años y él escribe con las dos manos, cosa que me parece muy interesante, muy práctica, ¿no? Si se cansa con una puede elegir la otra. Pero vaya, en su momento hubo quienes en su familia decidieron reprimir esta conducta porque a lo mejor para ellos era normal, cuando era una conducta perfectamente deseable, a lo mejor sí un tanto escasa en la sociedad, pero vaya, a mí se me hace una fortuna poder escribir con las dos manos. Otro ejemplo que podría yo citar, hasta 1980, una persona homosexual era considerada una persona enferma, anormal. Cuando aún citábamos al DSM-3, me parece. Hoy por hoy en el DSM-5 sabemos que es una variante de la normalidad, que dos personas del mismo género puedan amarse, creo que lo vemos muy normal. Acaba de pasar la marcha del orgullo y vemos la gran cantidad de gente que está ahí y que para ellos es perfectamente normal y a mí también me lo parece. Entonces creo que deberíamos de tener mucho cuidado con de qué manera el modelo médico, que no es propio de nosotros, viene justamente a apropiarse de todos esos conceptos y de todas esas necesidades que tenemos nosotros como área de la psicología y que deberíamos de crear nuestros propios criterios y separarnos un poco, al menos a la hora de diagnosticar, para que no hagamos sentir a las personas como que están enfermas y necesita algo que está roto ser arreglado, porque no lo están. Son variantes de la salud, en muchos casos, tal vez en otros sí se requiere llamarles enfermos, tal vez sí, pero yo creo que en la mayoría de los casos, el hecho de que te etiqueten te aísla y te condena a ser una persona que tal vez tú no eres. Esa es mi opinión. Muchas gracias.